noches. Nos encontramos en esta ocasión con nuestra cápsula especial de los miércoles. Hoy pues vamos a hablar de dos personas que son pilares de la iglesia, muy importantes. Fueron en su momento guías de todo esto. Fueron dos discípulos muy, tal vez, pero ambos en el mismo camino. Y estos se festejan próximamente el 29 de junio, es San Pedro y San Pablo. Entonces, antes de platicar un poco sobre ellos, vamos a hacer una oración. Esta oración dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh, santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy y para siempre por mis especiales protectores y abogados, y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia, como contigo, San Pablo, escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcáncenme, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta, atención en el orar, pureza de corazón, intención, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte, para que mediante las sesiones y sus méritos gloriosos pueda vencer las tentaciones del mundo, la carne, me haga digno supremo y eterno pastor de almas, Jesucristo, que el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amar. Bueno, ya de hablar Pedro y Pablo, vamos a empezar por Pedro, la piedra. Él, su o Simeón, otros lo manejan así, pero pertenecía a una comunidad llamada Betsaida. Vivía el matrimonio con su esposa y vivía con ellos. Todo esto lo sabemos por nos maneja esta relación de Pedro. Fue uno de los primeros, junto con su hermano Andrés, los pescadores. Él pues considera que era una persona, de acuerdo a lo que conocemos en estos textos del Evangelio, que él era un hombre fuerte, un hombre aguerrido, aparte que todos tenían que haber tenido esa condición por el hecho de ser pescadores, no por el trabajo que tenía. Él pues en que Dios iluminó para reconocer la divinidad de Jesús. Cierto día, ellos, Jesús les dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? En ese momento Pedro le dice: pues tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces voltea y le dice: oye, pues todo lo que estás diciendo te lo está transmitiendo mi Padre, o sea, no te lo dijo nadie, sino mi Padre mismo te influyó, el Espíritu Santo te embargó para reconocerme como Hijo de Dios. Entonces en ti voy a cimentar mi iglesia. Voy a cimentar, vas a ser la piedra sobre la cual voy a edificar. A ti te voy a encargar todo, en que las llaves las tengas tú y controles al infierno, ¿no? Y también todo lo que ates y desates en esta tierra también será igual en el cielo. Bien, antes de la muerte y resurrección de Jesús, pues él muestra una debilidad, que es cuando niega a Jesús 3 veces. Creo que esto fue por temor, el temor humano, un temor normal, de que Jesús le había dicho: jamás, Señor, te voy a negar. Y Jesús le dijo: pues yo te digo que no tengo nada de cambio 3 veces y tú me vas a negar en 3 ocasiones.
Entonces Pedro, pues ocurre eso, pero creo que fue víctima del miedo, el no saber qué hacer. Su maestro, su guía, había sido encarcelado, había sido flagelado, había sido crucificado, y el temor a qué me va a pasar a mí. Los apóstoles, fuera de Juan, que estuvo cerca, pues el resto, pues sí, creo que tuvo un poco de miedo. Pero la resurrección de Jesús y después de Pentecostés fue uno de los primeros que se estuvo predicando. O sea, se la pasó predicando en Palestina, fue a Asia, a Grecia, estuvo en muchos lados haciendo predicación. Muy valiente, en algún momento fue arrestado por los romanos, fue encarcelado, pero sus seguidores, todos sus seguidores, los que oraban junto con él, hicieron una fuerte oración al grado de que un ángel enviado por Dios lo soltó. Él pues muere después de haber estado en la cárcel mamertina, así le llamaban a unos calabozos que estaban cerca del circo romano. Entonces él muere cerca de ahí. Cuando él cuando él es sentenciado a morir crucificado, él pide que no se le crucifique como a Jesús, sino que la cruz se ponga inversa. ¿Por qué? Porque él se consideraba digno de tener el mismo don, el mismo regalo que tuvo Jesús al ser crucificado de esa forma. Entonces, por esa razón, él no permitió que eso ocurriera. Ya metiéndonos a épocas más cercanas, vamos a hablar un poco de dónde están sus restos. Bueno, cuando él es martirizado, crucificado, sus seguidores lo que hacen es resguardar su cuerpo y ocultarlo o enterrarlo en las catacumbas. Estas catacumbas son una especie de túneles que estaban abajo de la ciudad de Roma, en donde circulaban pues los cristianos. También ahí en algunas ocasiones llegaron a oficiar misas ocultas, porque acordémonos que vivieron en una persecución. Entonces Pedro, sus restos los depositaron en estas catacumbas. En estas catacumbas, por la tradición oral, se consideraba que el lugar donde él estaba depositado había una pared de color rojo. Eso era lo que se escuchaba. Nos vamos hacia la época del emperador Constantino. El emperador Constantino, acordémonos que fue hijo de Santa Elena. Santa Elena tenía visiones que venían de Dios y ella pues sabía dónde, le indicaba a Dios dónde estaban ciertas cosas. Por ejemplo, la Santa Cruz fue una de las que la encontró. Y en el caso de San Pedro, pues por lo que su mamá sabía y por lo que la gente decía, fue y construyó en la colina de lo que ahora conocemos como el Vaticano, construyó una basílica en honor a San Pedro. Para el año de 1939, ya más cercano acá, en la parroquia de Santa Gertrudis, que está muy cerquita, encontraron los arqueólogos en la parte de abajo de las catacumbas, pues algunas pinturas post-mortem que señalaba, digamos, al que estaba enterrado aquí. Digamos que serían como una especie de gavetas, y en la gaveta, en lugar de ponerle su nombre, lo que hacían era ponerle un dibujito, una pintura con la alegoría de esa persona que tenía esos indicios. Pero en el 39 también descubren, en 1939, que hay estas catacumbas son aproximadamente de 2 kilómetros las que logran encontrar. Entonces, al encontrar estas catacumbas, justamente abajo de la Basílica de San Pedro, encuentran un muro rojo, que era el que ya habíamos comentado, que según decía la tradición, ahí se encontraban los restos de San Pedro. Bueno, encuentran el muro rojo, dijeron, no, pues esto puede ser índice de que aquí está. Después encuentran estas gráficas que les decía, estos dibujos post-mortem, y encuentran exactamente figuras muy similares a las pinturas que encontramos de San Pedro, un hombre pues alto, robusto, barbón, muchos dicen que de cara como cuadrada, o sea, tosca, ¿no?
Entonces encuentran esta pintura y dicen, no, pues este es indicio también de que San Pedro se encuentra aquí. Ese es el segundo. Ya una vez que rompen el muro, encuentran ahí mismo muchas urnas de metal. Estas urnas de metal se considera que eran de algunos mártires y de algunos otros cristianos que fueron sepultados ahí. Pero el tercer indicio fue cuando, después de sacar todos estos restos, encuentran una urna plateada que se encuentra atrás de una especie de mármol que la cubría, y este mármol a su vez tenía monedas incrustadas. Estas monedas eran alrededor de 1300 monedas. Consideran los arqueólogos que fue la forma en que ocultaron los restos de San Pedro, porque era muy importante. Finalmente era uno de los pilares, de no ser que era el primer papa nombrado y que vivió la resurrección con Jesús, ¿no? El ministerio de vida pública. Entonces encuentran que está esta urna de esa forma, la sacan. A la hora de sacarlo, en la parte de arriba de la urna se encuentra un letrero que dice Peter Eiseum. Era Pedro, era en griego. Entonces, a la hora de abrirlo, hay una serie de huesos que y estudiarlos, determinan mediante la antropología forense que corresponde a un hombre entre de características así de un hombre fuerte y de esa edad. Entonces todo esto nos da la conclusión que efectivamente eran los restos de San Pedro. Además de que el emperador Constantino, cuando construye la parroquia o la basílica de San Pedro, pues obviamente no iba a gastar dinero si no estaba seguro de que ahí se encontraban los restos. Bueno, estos restos, una vez que son localizados, pues son trasladados a la parte de la basílica en el altar. Bien, eso es en cuanto a Pedro. Ahora les voy a platicar un poquito de alguien que tiene que ver algo muy importante en mi vida, que es San Pablo. En este momento pues no les voy a platicar a grandes rasgos de qué pasó, pero bueno, creo que todos en la época de oscuridad, de negación hacia Dios o de rencor hacia Dios, ese también fue mi caso. El echarle la culpa a Dios y alejarme, ¿no? El creer que Él no estaba conmigo, que Él me causaba mucho daño, que dónde se encontraba Dios en los peores momentos de mi vida. Caí en esa oscuridad y me alejé durante muchos años de la iglesia, ¿no? Del magisterio de la iglesia católica. Pero Dios me encontró. Y yo me lo encontré a través de los ojos de Pablo de Tarso. Hace aproximadamente 18 años, pues yo trabajé en una escuela, estaba a dar asesoría, maestra de escuela privada en cuanto a preparatoria abierta. A mí, cuando me dan esta oportunidad de entrar a trabajar en la prepa abierta, pues me dicen que tengo que manejar, de las 33 materias que se pedían en esa época, debo de manejar 30. Y entre esas 30 se encontraban políticos y sociales. Cuando a mí la directora de la escuela me dice, oye, te toca dar clase de políticos y sociales, y yo, ay, ¿y eso cómo es? En mi vida lo había... No es tan difícil. Programa, hay que asesoras a los chicos. Y yo, bueno, ¿y cuál va siendo mi sorpresa? Que la SEP tiene considerado como el primer político a Jesús y como el primer, digamos que político que utiliza una doble nacionalidad, a Pablo. Entonces, esto me remonta a dónde puedo obtener información de Pablo y de Jesús, pues me remonta a la Biblia. Entonces comienzo a investigar sobre Pablo y me doy cuenta que Pablo
tenía algo muy similar a mí. Él en algún momento de su vida pues renegó de Dios, incluso fue persecutor de cristianos, y me enseñó que a través de los ojos de él pudo ver a Jesús literalmente, y fue como yo me lo encontré. Entonces Pablo en mi vida ha tenido un parteaguas muy importante a raíz de las pruebas que me mandó Dios. Pues fue como en mi camino de conversión me llevó a esto, a ese ministerio. Y Pablo fue, sus ojos me llevó por ese camino. Entonces ahora les voy a hablar de Pablo, de Saulo de Tarso. Él pues nace aproximadamente en el año 8. Él pues su papá, pero su religión que ellos practicaban era más apegado a lo judío. Él era muy centrado en esa situación. Desde joven, pues sus papás le exigen que tiene que tener una profesión. Él escoge hacer casas de campaña. Aparte de ello, pues lo mandan a estudiar con Gamaliel, uno de los sanedrines. Y además de que era de los principales del Sanedrín, Gamaliel, para ligarlo, Gamaliel, de hecho lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el momento en que empiezan los apóstoles a predicar, tanto los judíos como los romanos estaban prohibiéndoles esta situación de ser hablada. Entonces, los pues tienen un consejo, digamos un consejo técnico para hablar de ello, y empiezan a decir, a agarrarlos, apresarlos y castigarlos. Pero Gamaliel les dice que no, les dice, a ver, espérenme, o sea, si ellos vienen, lo que están haciendo viene de Dios, pues va a progresar, y si lo que están haciendo no viene de Dios, solito se va a destruir. Entonces, pues déjenlos en paz, o sea, si quieren nada más azótenlos, pero suéltenlos. Y efectivamente él colaboró, los ayudó. Hay fuentes que dicen que él también se convirtió. Él se convirtió al igual que Nicodemo. Pero bueno, regresemos. Él a Pablo, y fue su maestro Gamaliel. Pablo tenía el don de hablar varios idiomas, era políglota y hablaba griego. Eso le facilitó a él en sus viajes. Pero obviamente estamos hablando de un momento en el que él pues era anticatólico. ¿Por qué? Porque él consideraba que los cristianos eran una secta que iba en contra del judaísmo y que iba a prosperar. Entonces llegó un momento en que él teniendo aproximadamente entre 15 y 16 años, adolescente, presencia la muerte por lapidación de San Esteban. Esteban, acordémonos que fue el primer diácono que tenemos registrado, que digamos que los diáconos eran como ayudas que tenían los discípulos, ¿no? Entonces, bueno, al ver la muerte de San Esteban, cuando le están apedreando, él lo presencia. Incluso las ropas de San Esteban van a dar a los pies de Pablo. Pablo desde ese momento se convierte en uno de los enemigos acérrimos del cristianismo. Cuando se entera que en Damasco se están dando mucho estas predicaciones, en automático Pablo agarra sus cosas y se va para allá a perseguirlos. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que antes de llegar a la ciudad de Damasco, una luz ensordecedora y cegadora lo deja ciego, ¿no? Llega esa luz tan fuerte que él ya no puede ver. En ese momento escuchó una voz: ¿quién buscas? Y él le dice, pues a un tal Jesús de Nazaret, y a sus seguidores. Dice, pues soy yo soy Jesús, o sea. Y entonces él le dice, no, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo ver? Dice, dirígete al interior de la ciudad de Damasco, y ahí en Damasco vas a encontrar a uno de mis discípulos llamado Ananías.
él sabrá qué hacer. Entonces, como iba con sus soldados, pues toman a Pablo, en este momento todavía tiene el nombre de Saulo, toman a Saulo, él no puede ver, lo introducen hacia la ciudad. En la ciudad, por su parte, se encuentra este discípulo llamado Ananías. Ananías, pues en un sueño, también escucha una voz que le dice que va a venir hacia él un hombre llamado Saulo y que él tiene que enseñarle pues, el camino, ¿no? Entonces ya, en cuanto se encuentran los dos, Ananías coloca las manos sobre su cabeza de Pablo y en ese momento vuelve a ver. Jesús, él no lo conoció en persona cuando estaba viviendo, físicamente, pero él mismo se le presenta y le enseña el camino. Después de haber sido un perseguidor, de haber odiado a los cristianos, inmediatamente, por obra de Dios, lo jala y lo lleva hacia ser uno de los guías. Obviamente, pues pongámonos en la situación de los demás discípulos. Si nosotros como discípulos sabemos que este Pablo pues era antes destructor de cristianos, pues ¿cómo lo vamos a recibir? No lo vamos a recibir con fiesta y aplauso, ¿verdad? Entonces causó como cierto temor y cierto descontento el recibir a Pablo como si nada. Entonces en ese momento, pues el único que se acercó hacia él fue Bernabé. Bernabé es el que le da la mano y los dos empiezan a caminar en muchos viajes. Pero predicar la buena nueva, pues él se va un tiempo a Arabia a meditar, a orar, prepararse a ese camino que va. Tiene 4 viajes. Durante estos viajes, pues es también objeto de persecución, lo detienen, lo azotan y diferentes situaciones. Ahora vamos al tercer viaje. En el tercer viaje aquí ya lo acompaña un discípulo nuevo que se llama Lucas, el médico, el del Evangelio, que también sabemos que es uno de los evangelistas, San Lucas. Él pues no estuvo en el momento directo con Jesús, pero sí con los discípulos. Lucas es el que empieza a escribir todo lo que le ocurre a Pablo en estos viajes. En el último viaje pues lo acusan a él de ser como un revoltoso y que quiere levantar una turba de cristianos en contra de toda la religión. Y entre esas, él pues llega a Éfeso. Estaban idolatrando mucho la diosa Artemisa, una diosa griega. Ahí los que lo ven como principal enemigo son los comerciantes, porque ellos se dedicaban a vender imágenes de plata de la diosa Artemisa. Entonces Pablo les dice, oye, espérame, esto no está correcto. Entonces la misma gente pues lo agarra, lo lleva hacia un juicio que le obtienen ahí en la ciudad, pero él hace uso de su ciudadanía romana, porque acordémonos que su papá era romano. Entonces hace uso de esa ciudadanía y por ese uso pide que lo lleven a Roma, pero tenía otra intención. Su intención era ir a evangelizar a Roma. Además, él ya sabía que San Pedro ya estaba. Entonces, él quería ir a hacer lo propio. Sucede esto de que al llegar a Roma, pues después de un juicio, de haber estado también en la cárcel, en la prisión mamertina, que les comenté que también estuvo Pedro, pues determinan que él, por ser ciudadano romano, pues no lo pueden crucificar. Lo que hacen es degollarlo, le cortan la cabeza. Hay una historia también que es como de tradición oral, en donde dicen que cuando San Pablo es decapitado, su cabeza rebota en 3 ocasiones. Estas 3 ocasiones, cada vez que daba este giro o este rebote en el piso, brotaba agua.
y de ahí viene algo de que le llaman las tres fuentes, este sitio en donde brotó o botó 3 veces la cabeza de San Pablo. A la muerte de Pablo, pues igualmente, como San Pedro, pues lo ocultan en las catacumbas, pero él lo ocultan en otro lado, en la misma zona, pero en otro lado, ¿no? Entonces ahí el emperador Constantino manda hacer también una parroquia. Ahorita la conocemos como San Pablo Extramuros, que era donde se encontraban también sus restos. Los restos los encontraron muy similares a los de Pedro, igual en una urna de metal con las inscripciones, y aparte hay una característica entre Pedro y Pablo, que ambos restos humanos, restos óseos, estaban envueltos en una tela color púrpura y dorado. Entonces, para darle la importancia que tenían ambos. ¿Por qué se les celebra el mismo día? Muchos dicen que es porque fueron asesinados en esa misma época, fueron muertos en la misma época. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI en algún momento dijo 3 puntos, y eso se los voy a leer. El primer punto es, ambos son de la Iglesia romana. Pablo, por entregarse a Dios, él anunció su palabra que venía por imagen del Espíritu Santo. Aparte, él se dedicó a evangelizar al área de los gentiles. Los gentiles, ¿qué eran? Pues eran todas aquellas personas no judías o extranjeros. En el caso de Pedro, pues Pedro fue nombrado cabeza de la iglesia por el mismo Jesús. La segunda razón que da Benedicto XVI es que son columna espinal de la iglesia. O sea, no podemos quitar a uno o quitar al otro, porque los dos fueron muy importantes. La tercera es, ambos padecieron en Roma, en la prisión mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en el foro romano de la antigua Roma. Esa es otra de las razones por las cuales se les celebra el mismo día. También son patronos de Roma y representantes del Evangelio. Eso nos dijo Benedicto XVI, dijo que son los patrones principales de Roma. ¿Por qué? Porque los dos evangelizaron esa zona y fue donde fueron martirizados, muertos. También el Papa nos mencionó que, digamos que es la versión contraria de Caín y Abel. Acordemos que se odiaban y terminó matando uno al otro. En el caso de Pedro y Pablo, pues tenían ciertas diferencias. Acordémonos que las diferencias eran porque Pablo había sido pues contrario a los cristianos, ¿no? Entonces ahí había esa pequeña diferencia, pero sin tal vez más bien la iglesia como la conocemos no sería la misma. Entonces esas son las razones por las cuales se les celebra el mismo día. Entonces, para finalizar, pues la cápsula del día de hoy, pues aprendamos de los dos, de San Pedro, ese don que el mismo Espíritu Santo le dio para reconocer a Jesús como el Dios vivo, el Dios encarnado. Y como Pablo nos muestra el cómo, a pesar de que nuestros caminos o nuestras vidas vayan en dirección contraria a Dios, podemos regresar, porque Dios nos encuentra. Ya mi ejemplo, ¿no? Yo vi a Jesús a través de los ojos de Pablo, y pues espero que también las personas, sobre todo las no creyentes, pues se basen en estas vidas de los santos. Desgraciadamente los hermanos separados dicen que tenemos muchos dioses. No son dioses. O sea, son personas cuya santidad es un ejemplo para todos. Y en el caso de Pablo es un ejemplo para todas las personas en que en algún momento hemos vivido esa noche oscura, pero podemos regresar a Dios. Y no solo ellos, todos los santos son ejemplos de esa vida que nos lleva hacia Jesús. Entonces, bueno, hoy doy por terminada nuestra cápsula especial, no sin invitarlos antes
que el día de mañana a las 8:30 igualmente vamos a tener un programa especial que se llama Milagros Eucarísticos. Voy a retomar un poco el por qué hacemos este programa especial. Cineforo Católico, como su nombre lo dice, surgió hace 3 años, justamente hace 3 años, en el mes de junio. Iniciamos con esa necesidad y esas ganas de dar a conocer a otras personas la vida de estos amigos de Jesús. Porque, bueno, muchas veces a uno le dicen, ay, tienes este problema, se te perdió algo, pídele a San Pafnuncio. Y tú, ay, ¿quién es San Pafnuncio? No sé, pero es muy milagrero. Tú, San Antonio. Pero, ¿y quién es San Antonio? No sé, pero tú rezas, es muy milagroso. Entonces, esa necesidad que vimos de que la gente, que todos, incluyéndonos a nosotros, a Alejandro y a mí, conocer más, acercarnos más, identificarnos con ellos y verlos como modelo de vida ejemplar. Por esa razón, en la parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús San Álvaro, pues el padre Jesús Barragán pues nos dio la oportunidad de exhibir una película al mes. Y lo que hacíamos era proyectar la película, pero no solo eso, sino también investigar acerca de estos santos y de esta forma compartirles a los demás. Las películas previamente las veíamos y en base a ello determinábamos si estaban apegadas o no a la realidad, y eso se los comentábamos a las personas que iban. Fue algo muy muy bonito que pues por razones de la pandemia y de que se nos atravesaron otras cosas pues no hemos podido hacer, pero encontramos que podemos hacerlo por estos medios virtuales, y a través de estos medios virtuales pues podremos compartirles un poco vidas de estos santos tan extraordinarios con vidas ordinarias, para que los veamos como ejemplo. Y pues también nos encomendemos a ellos, que sean nuestros intercesores, nuestros ayudas, nuestros escuchas, y que nos acerquen más a Dios, porque acordémonos, no son ellos, es Dios que actúa a través de ellos. Entonces, pues los invitamos para el día de mañana, es Milagros Eucarísticos. Los seguimos invitando todos los miércoles en la mañana de San José. En las tardes, nuestra cápsula sorpresa. Normalmente no les vamos a decir de qué se trata, sino simplemente vamos a escoger un tema que sea de interés para todos. Una cápsula, un programa especial al mes, un poco más largo. Y la transmisión de la Santa Misa de lunes a domingo a las 7 de la noche. Los jueves hora santa a las 6. El domingo también misa de 6. Y pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco el que hayan estado conmigo, acompañándonos en esta tarde para conocer un poco más de Pedro y Pablo, y que pues al conocerlos pues también pidamos que ellos estén con nosotros y que nos ayuden a tener fuerte, porque ellos, pese a que sabían que iban a morir, nunca tuvieron miedo, y si lo tuvieron se lo entregaron a Dios, lo transformaron por Él. Entonces aprendamos a tener esa fe fiel en Dios. Entonces, buenas noches, que descansen y bendecida noche y dulces sueños.